Hola, mi nombre es Valeria Jacqueline Díaz López, soy del 434. En este video hablaremos sobre 4 presidentes, que es José López Portillo y Pacheco, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León. El primero es José López Portillo. Él nació en la Ciudad de México en 1920. Desde su juventud fue amigo de Luis Echeverría. Ingresó a la Facultad de Derecho en la UNAM. A los 40 años empieza a trabajar en la política como subsecretario de la Presidencia y la Subsecretaría de Patrimonio y Dirección de Comisión Nacional de Electricidad. En 1973 llega a la Secretaría de Hacienda. Él llega a la presidencia el 1 de diciembre de 1976. A él le toca el déficit fiscal, el desempleo, la inflación y la deuda externa. El peso se acababa de devaluar. A él le toca la riqueza del petróleo, pero pues no supo utilizarlo y lo malgasta. En 1981, el petróleo mexicano debía el 87% de activo. O sea, todavía ni siquiera como salía y él ya lo había pues puesto para comprar otras cosas, lo cual hace que esto sea como en vez de ganar, pierde, porque pues todavía no lo tenía y ya lo estaba vendiendo. En 1982, los sectores públicos y privados llegaron a la deuda de 80 millones de dólares. En 1981, el precio del petróleo comenzó a bajar. Se negó a devaluar el peso, lo defendió hasta que cayó de 22 a 70. Su último intento para salvar el país fue nacionalizar la banca mexicana. Él decide como sucesor a Miguel de la Madrid Portillo. Fallece en 2004. Bueno, ahora hablaremos de Miguel de la Madrid Hurtado. Él nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima. En 1952 entra a la Facultad de Derecho y comienza a interesarse por la política. Durante el sexenio de Luis Echeverría trabaja en el Banco de México, en Pemex y en Secretaría. También comenzó a trabajar con Carlos Salinas de Gortari. En 1979 entra a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Llega a la presidencia el 1 de diciembre de 1982. Él comenzó a acomodar las finanzas con una deuda que había llegado hasta los 102 millones de dólares y una inflación del 100% anual. Logró sustentar las bases. En 1986 México entra al GAP. Con ello se logra un acomodo en la economía. Se expuso miles de fraudes funcionarios. Él siempre se tomó como un hombre muy honesto, entonces como que quiso exponer a los que habían robado antes y todo esto. Detuvo a muchas personas. En el sexenio vivió el ascenso de un partido opositor, que en este caso sería el PAN. El 19 de septiembre de 1965 se vivió el temblor, el cual en el sexenio de la Madrid, el cual él enfrentó con lentitud. No tenía como mucho recurso y lo tuvo que ir, pues todo el proceso, en vez de agilizarlo, lo hizo más lento. Por primera vez había vivido una oposición, Salinas de Gortari. Él sí tuvo competencia por otro partido. El PRI estuvo cerca de perder, pero por una caída de donde estaban votando. Se dice que hubo o sea, todavía se dice que es un fraude porque iba perdiendo, entonces al poner a su sucesor, que en este caso sería cuando se dan las votaciones, el partido opositor tenía a Cuauhtémoc Cárdenas y por el PAN a Manuel de Jesús, lo cual ahora sí tenía como una competencia el PRI, que era el partido que estaba gobernando, pero por una caída que hubo, después el sistema se retomó y ya había ganado el nuevo opositor, que sería Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Carlos Salinas de Gortari nació en 1948, estudió en la Escuela Nacional, después egresó a la Facultad de Economía en la UNAM, en México, en 1966. De 1972 a 1974 estudió en Harvard, donde obtuvo las maestrías de
Administración Pública, Economía. En 1978 alcanzó la política y la pública. Él trabajó de 1971 a 1981 en Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el sexenio de la Madrid lo puso al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Se conformó el grupo de los tecnócratas. Él era el principal sucesor, se podría decir como el presidente, que era un grupo de jóvenes especializados en la economía y en la tecnología, que pues, se conformó, estudiaban en el extranjero y cuando volvieron formaron este grupo y los de la Madrid lo puso a él al frente. Tras una caída misteriosa del sistema, él llega a la presidencia, lo cual ya se había dicho que pues, había competencia, ya había otros partidos sucesores, se cae el sistema y ya cuando llegamos otra vez, él ya estaba, pues, ya había ganado. Entra a la presidencia el 1 de diciembre de 1988, consigue la reducción de la deuda externa, que pasó de ser del 63% en 1984 al 22% en 1994. Privatizó a las empresas que poseía el gobierno, o sea, como que se las quitó, y esto generó pues liberó mucho presupuesto, lo cual ayudó a los recursos y a pagar la deuda externa. Su mayor logro fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1992. Creó un programa de solidaridad en el cual invirtió millones de pesos para ayudar a comunidades marginadas. En 1993, Jesús Posadas Ocampo muere asesinado por narcotráfico. Se decía que en un intento de reelección de Carlos Salinas de Gortari, él destapa a Luis Donaldo Colosio como sucesor. Luis Donaldo Colosio muere asesinado el 1 de diciembre de 1994 en los EZLN. El mismo día, ese día entraba el Tratado de Libre Comercio, causó un revuelo en el país y en el extranjero. Cuando muere Colosio, Carlos Salinas de Gortari sufre culpa porque su hermano Rubén de Salinas de Gortari lo había asesinado. El sexenio de Salinas termina manchado de sangre. Bueno, Ernesto Zedillo Ponce de León. Él nace el 27 de diciembre de 1951. Ernesto participó en el movimiento estudiantil del 68. De hecho, hay imágenes donde se ve. En 1971 se afilió al PRI y comienza a trabajar como auditor auxiliar en Banjército. Con una beca del gobierno estudió en la Universidad de Yale, donde consiguió el doctorado de Ciencias Políticas en 1981. Regresó a México y comenzó a trabajar en el Banco de México. En 1988 pasó a la Secretaría de Educación Pública y de Programación y Presupuesto. En 1993 se convirtió en coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. En 1994 empieza el levantamiento zapatista y concluye con el asesinato de Colosio. Tras el asesinato de Colosio se queda como sucesor Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo gana por muy elevado, era del 49% de los votos. Él llega a la presidencia en diciembre de 1994. El peso se devaluó de 3.4 a 7.20 pesos por dólar. A eso se le llama el error de diciembre. Los efectos fueron devastadores. 1,5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo. Fue entonces cuando empezaron más la migración hacia Estados Unidos, que aumentó dramáticamente. Como en ese entonces el presidente William Clinton, para estabilizar a México, creó una forma de vivir en México. Fundó algo que se llamaba estabilización de divisas, donde se recolectaron 50 millones de dólares, permitiendo estabilizar el tipo de cambio.
Bueno, pues el petróleo, gracias al petróleo, queda empeñado con este señor, William Clinton, y con su programa que había hecho para ayudarnos. Empeñamos el petróleo. Los bancos fueron rescatados por el gobierno por un programa que formaron que se llamaba Fobaproa. México se recupera lentamente después de varios tiempo, gracias a las exportaciones. En 1997 se pudieron pagar los préstamos que habían contraídos. En el 99% del crecimiento de la economía fue el 7%. Con la inestabilidad económica crecieron las inseguridades en la sociedad, así como el narcotráfico. En el sexenio no se logra un acuerdo con los ZLN. En el 99, dos hechos violentos se presentaban: las matanzas de indígenas zapatistas, esto en Oaxaca, y la masacre de campesinos en Aguas Blancas de Campeche. En 1995, el hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas, fue detenido por asesinato y enriquecimiento ilícito. Los partidos opositores comenzaron a ganar terreno. Zedillo dio total autonomía al IFE. En el 2000, Zedillo reconoce la victoria de Vicente Fox ante el público y los de su partido lo comienzan a atacar como traidor. Actualmente, Zedillo da clases en la escuela que él estudió, que es el Yaqui, y da como pláticas diversas en el programa de las Naciones Unidas. Esto sería todo por mi parte por el primer video.